Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1287 dice así: Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. Es decir, que no se trataba de que Jesús, el Mesías, iba a ser ungido por el Espíritu Santo de una forma excluyente, no, sino que de él sería comunicado a todo el pueblo mesiánico, porque si el Mesías recibe el Espíritu, el pueblo mesiánico también lo recibe. Si nosotros sabemos que somos cuerpo místico de Cristo, si el Espíritu, si la cabeza del cuerpo místico ha sido ungida por el Espíritu Santo, también el cuerpo místico recibe la unción que ha recibido la cabeza, aunque sea de forma diferente o en distinto grado, pero también recibe eso. Aquí tenéis el caso de Ezequiel 36, 25, 27, dice: Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os purificaré y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y guardéis mis mandatos. Infundiré mi espíritu en vosotros. Es decir, hay una promesa de que también nosotros vamos a ser ungidos, vamos a ser llenados de ese mismo Espíritu Santo que ha recibido el Mesías. Y de esa forma podrá cambiar en nuestro corazón, un corazón de piedra por un corazón de carne. Solamente el Espíritu Santo es capaz de hacer ese milagro de transformación en nosotros. El libro de Joel, capítulo 3, versículo 1 y 2, también hace esta profecía. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estos son los tiempos mesiánicos. Una vez que el Espíritu ha venido en plenitud sobre el Mesías, a partir de ahí es derramado en todos los siervos y siervas, como dice aquí. Derramaré mi espíritu en toda carne. Hasta el don de la redención, hasta que la redención ha sido realizada en Cristo, el pecado había hecho que el espíritu y la carne fuesen enemigos. Sin embargo, el don de la redención ha reconciliado al hombre con esa vocación de Dios, y el espíritu y la carne han sido también reconciliadas, y por eso el Espíritu Santo, como dice esta profecía de Joel, es derramado en toda carne, en todo ser humano. Continúa el texto del Catecismo. En repetidas ocasiones, Cristo prometió esta efusión del Espíritu Santo. Estos textos que hemos leído antes eran del Antiguo Testamento, ¿no? Profecías que también anunciaban que el Espíritu iba a ser infundido en todos los siervos, en toda carne. Pero también Jesús continuó con esa promesa. Tenemos unos cuantos textos. Lucas 12, versículo 12. Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o de qué decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. O sea, Jesús también promete que el Espíritu Santo se les va a dar a sus apóstoles para que tengan la gracia de saber hablar, de saber defenderse ante los demás. Juan 3, versículos del 5 al 8.
Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Jesús, pues, nos indica que tenemos que nacer del Espíritu, porque de lo contrario seremos nacidos únicamente de carne, seremos carnales. Estamos llamados a nacer de ese Espíritu, de esa agua viva. También nos ofrece otro texto, Juan 7, versículos 37 y 39. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Un texto pues impresionante en el que Jesús profetiza la llegada del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo después de su glorificación. El Espíritu Santo no había sido dado todavía en plenitud, ¿no? porque todavía Cristo no había sido glorificado. El Espíritu Santo, es verdad que en el Antiguo Testamento ya actuaba, pero no se había dado en profusión, en plenitud, hasta la glorificación de Jesucristo, hasta su glorificación. Algún Santo Padre pone un texto hermosísimo, que es el siguiente, creo que en alguna ocasión ya os lo he comentado. Pues pone el ejemplo de que, igual que un frasco de perfume contiene dentro de sí, ¿no?, contiene ese perfume, pero como está cerrado por un cristal herméticamente cerrado, pues bueno, el perfume no huele, pero cuando se rompe, si se tira al suelo y se rompe ese frasco precioso, entonces se difunde por toda la habitación y por toda la casa, ese perfume que estaba guardado en ese frasco. Así también es el Espíritu Santo, que en el momento en que Cristo es glorificado, es sacrificado y resucita, en ese momento se infunde el Espíritu Santo que estaba guardado en esa humanidad que guardaba el Espíritu Santo. Por eso cuando el soldado traspasa con su lanza el costado de Cristo y allí brotó agua, imagen del Espíritu Santo, ese es el momento en el que el frasco es roto y se difunde, ¿no?, todo el Espíritu por toda la casa. El Espíritu Santo, pues, es fruto del Cristo glorificado, del Cristo muerto, resucitado, ascendido a los cielos y entregado en Pentecostés. Bien, se nos ofrece otro texto más, Juan 16, versículos del 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente a esta prueba. Un texto pues importante, ¿no?, sobre la conveniencia de que el Espíritu, de que Cristo ascendiese a los cielos para que viniese sobre nosotros el Espíritu de la verdad. Hay pues una promesa de Jesús de que el Espíritu Santo nos sería dado. Os conviene que yo me vaya para que venga a vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 8. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el modo que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén,
Esto se lo dice Jesús justo antes de la ascensión a los cielos. Recibiréis el Espíritu Santo para ser mis testigos. O sea que el Espíritu Santo estaba prometido, estaba profetizado pues no solo en el Antiguo Testamento, sino que Cristo mismo, él recuerda al pueblo de Israel cómo estaba profetizado la llegada del Espíritu Santo a toda carne, a todo siervo de Dios, y ahora también pues lo insiste de una y otra forma. Esa promesa se realiza definitivamente el día de Pascua, tal y como hemos dicho. La Pascua es el cumplimiento de esa promesa. Acordaros de cómo cuando Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y les saluda con esa expresión de paz a vosotros. Después de ello les dice, les sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. Es impresionante, ¿no?, que el signo que Jesús utiliza para comunicar el Espíritu Santo sea soplar sobre los apóstoles. Acordaros de aquel pasaje, ¿no?, del Antiguo Testamento cuando Elías percibe la presencia de Dios no en el terremoto, no en el huracán, no en el fuego, sino lo percibe en el susurro del viento, en ese viento, en esa brisa suave que parece que está recordando a Jesús, que sopla sobre sus apóstoles y les dice, recibid el Espíritu Santo. El aliento de Cristo comunica el Espíritu Santo a los suyos. Y finalmente en plenitud, pues lo haría en Pentecostés, ¿no? Lo dice Hechos 2, versículo del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar en lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Uno puede, si a uno preguntase, pues, bueno, entonces, ¿cuándo fue infundido el Espíritu Santo? Pues en las apariciones de Cristo resucitado o en Pentecostés. Bueno, tampoco veamos eso como un momento así puntual. Es evidente que en Pentecostés el Espíritu Santo es infundido plenamente y ya de una manera efectiva y digamos que ejecutando ya desplegando toda su plenitud, ¿no? Pero ya desde el mismo momento de la resurrección de Cristo, o sea, desde el mismo momento de la pasión y glorificación de Jesucristo, el Espíritu Santo está siendo infundido. Ves como Jesús, en el saludo que da a sus apóstoles cuando se aparece resucitado, les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. O sea que el Espíritu Santo ya está siendo comunicado por Cristo resucitado. Otra cosa es que no se despliega toda su potencialidad, ¿no?, toda su capacidad de transformación, pues hasta Pentecostés. Pero es fruto del Espíritu Santo de la pasión, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. En definitiva, aquí se nos está queriendo decir que la promesa de la Pascua, la promesa de Cristo, la promesa del Antiguo Testamento, esa promesa de que os conviene que yo me vaya, se cumple plenamente, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, dice aquí, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos, como diciendo, este era el signo. Aquí tenéis la prueba, ¿no? Hechos 2, 17, 18, dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Este es el signo que Yahvé derramaría sobre sus siervos el Espíritu Santo. Los apóstoles pueden decir a la gente a la que predican, ¿os dais cuenta? Se ha cumplido aquella promesa. Los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo. Convertíos, haceos bautizar y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice Hechos de los Apóstoles 2:38. Bien, como vemos, por lo tanto, el resumen de este punto, que nos da una profusión grande de textos bíblicos, es: ya en el Antiguo Testamento había sido profetizado que el Espíritu de Yahvé vendría no solo sobre el Mesías, sino también sobre el pueblo mesiánico. Esa profecía fue también difundida por Jesucristo. Jesús prometió el Espíritu Santo para todos aquellos que esperasen su llegada, y finalmente se realiza, se cumple esa promesa en la glorificación de Cristo, cuando Cristo muere y resucita y asciende a los cielos, fruto de su glorificación, fruto de la Pascua, nos es infundido el Espíritu Santo. Pues bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.